ejidos, cómo se comen, se pueden comercializar o no. Mi nombre es Juan Pablo Garay, estamos en Mío Podcast y en este episodio tenemos a Anabel, a la licenciada, Anabel Real, de Puerta 3 Inmobiliaria, que es toda una experta en el ramo de los ejidos, que es un tema que muchas veces como inmobiliarios nos llama mucho la atención, pero a veces no conocemos el tema y sobre todo conocer de dónde vienen. Bienvenida, Anabel. Oye, cuéntanos un poco de tu historia, ¿cómo sabes tanto de ejidos? Entiendo que es de la ley agraria. Trabajaste para el gobierno del estado, ¿cierto? Trabajé en el gobierno del estado de Jalisco 12 años en la Dirección de Asuntos Agrarios. Y pues bueno, me tocó ver varias áreas, desde desincorporación de derecho de vía, que a lo mejor ese tema es un poco extraño cuando hacen una carretera, alguien tiene que negociar las zonas federales o la compra de los terrenos, ya sea privado o social. Okay. Entonces eso se llama desincorporar el derecho de vía para construir ahí la carretera o el proyecto que se vaya a hacer. Estuve muchos años trabajando en la zona costa, entonces me la sé de arriba abajo. Hay muchos ejidos en la zona costa, la mayoría es propiedad social. Siempre hay proyectos que se quieren hacer. Estuve mucho tiempo en el área de Chalacatepec, no sé si te suena ese nombre. No mucho, pero cuéntanos. Es una pista que se quiere hacer aeropuerto allí en el medio entre Manzanillo y Vallarta. Y pues bueno, hay que también liberar esa zona y negociar con el ejido y demás. Súper. Oye, vámonos por el principio porque hay gente que a lo mejor no sabemos mucho, hay gente que a lo mejor un poco más. ¿Qué es un ejido o por qué se le llama ejido? Mira, el derecho ejidal nace de la revolución, evidentemente, bueno, esa historia todos la conocemos, la tierra es de quien la trabaja. En esos entonces dijeron, vamos a dotar de tierra a los campesinos que trabajan la tierra. Okay. A principio de la historia no se dotaba, la tierra no se dotaba, sino que se vendía. Okay. Eso fue muy al principio, cuando apenas estaba el proceso en perfeccionamiento. Se vendía como más o menos lo que hace Coret. Llega, te agarra la tierra y luego la vende para regularizar la zona. Pero después, con el paso de los tiempos, se fue dando una figura que se llama dotación. Okay. Ciertos campesinos en una zona se juntan y dicen, yo soy, no sé, de Santana Tepetlán. Okay. Aquí está sentado, hay esta hacienda, hay tierras y necesito que me doten tierras para trabajarlas. Deben de ser mínimo 25 campesinos para poder dotarse de tierras. Okay. Entonces comienza el proceso de dotación. Antes se llamaba la institución Comisión Agraria Mixta, la que lo hacía. Ya no existe la Comisión Agraria Mixta, se quedó una parte en la Reforma Agraria, en la Secretaría de Reforma Agraria, otra parte aquí en el Estado. El archivo está ahí en la Dirección de Asuntos Agrarios. Bueno, el caso es que los campesinos se juntan, entonces se dota. Ahora, una pregunta, ¿se les da o se les dota esta tierra? ¿De quién era esa tierra antes? De los hacendados, eran haciendas. Ajá. Por eso se modificó la ley para que los pequeños propietarios nada más puedan tener cierta cantidad de tierra, si recuerdas. No, pero cuéntanos. Pues está permitido nada más cierta cantidad de terreno. Después de esa cantidad de terreno se expropiaba, Okay. se compraba al hacendado. Ajá. Y lo dotaba a los ejidatarios. Ok, a los campesinos que eran los que estaban A los trabajando. campesinos que eran los que lo trabajaban. Después, bueno, ya no me alcanza esta superficie y entonces pido más tierra. Se podía pedir más tierra dentro del mismo ejido y esa figura se le llama ampliación. Ok. Ampliación de la dotación. Los ejidos podían pedir hasta 2 ampliaciones. O sea, podían tener dotación, ampliación, primera ampliación y segunda ampliación. Estas cosas ya son como muy técnicas que al inmobiliario no le van a servir mucho, pues, pero el caso es que a los ejidos, a los campesinos se les dotaba de tierra y esa tierra se trabajaba. Ok. Ahora, según entiendo, no es que tuvieran una escritura, sino que les daba, qué papel o cómo sabían ellos esa dotación de tierra, dónde quedaba inscrita, o para saber dónde quedaba registrado, digamos, ese ejido. Bueno. Una vez que se hacía la dotación, que pasabas todos los filtros y sí procede, entonces se iba a hacer una inspección física. Okay.
empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo hacían los de la Comisión Agraria Mixta, y se hacía un acta de posesión y deslinde. Okay. Quiere decir, si yo te voy a dotar de este cuadrado, entonces iban los ingenieros y deslindaban. Esto, a partir de aquí, de este vértice a este vértice a este vértice, le corresponde al poblado fulanito de tal, que se va a llamar denominado ejido fulano de tal, ¿no? Okay. Entonces se deslindaban las propiedades que estaban alrededor para que no hubiera conflicto de traslape o conflicto entre ejidos y posesionarios, ejidos y otros dueños de tierras. Okay. Porque también puede ser. Y culminaba esto con una resolución presidencial. Okay. En un documento que se publicaba en el Diario Oficial de la Federación, y ahí decía, el poblado, no sé, Santana Tepetitlán solicitó el día fulano de tal tierras y mismas que fueron dotadas de X cantidad de hectáreas, y que a partir de este momento ya de ellos. Ahora, ¿de qué tamaño los hay ejidos? ¿Importaban? ¿No? ¿Hay muy grandes? ¿Son pequeños? ¿Normalmente cómo funcionaba? No hay una cantidad. En ese entonces se dotaban, pues, que para lo que ahorita estamos acostumbrados eran muchas cantidades de hectáreas, pues, porque se dotaban cerros, se dotaban, o sea, aquí en la ciudad a lo mejor si te digo 100 hectáreas van a decir. Ahora es un super ejido, pero como era, o campo, sea, sí, te doto de aquel cerro fulano de tal, entonces eran ejidos grandes. Por eso ahorita que ya realmente se acabó la repartición porque ya no hay tierras de donde agarrar, entonces por eso se fue modificando y se fue modificando hasta que ya se puede comprar y vender y demás, pero eso para eso ya pasaron pues, 100 años. Ahora, ¿todavía se siguen dotando, todavía se siguen creando ejidos? No, ya no, la repartición agraria ya terminó. ¿Hace cuántos? O sea, ¿estamos hablando de hace 100 años o es reciente más o menos? Mira, la figura de los ejidos, más o menos a partir de los 60, 70 que ya empezaba a escasear la tierra, cambió y existen y se formaban entonces nuevos centros de población ejidal. Ellos son diferentes en nombre y en proceso, pero siguen siendo ejidos. Funcionan igual que un ejido. Los nuevos centros de población ejidal las dotaciones es este poblado, pido tierras de esta hacienda que está alrededor, porque aquí está mi pueblo y porque aquí están mis tierras que siempre he trabajado. Pero llega el momento en que ya todas las haciendas estaban repartidas, entonces hay un poblado acá que se juntan los 25 campesinos y dicen necesito tierras para trabajar. Y la autoridad dice, bueno, pero ya alrededor tuyo ya no hay. Pero ¿sabes qué? Tengo acá, en Chiapas. ¿Y los mandaban a buscar lejos? Entonces, nos vamos. Entonces se crea un nuevo centro. ¿Qué quiere decir un nuevo centro? Que los ejidos, como te los había comentado, ellos ya tenían su poblado, su iglesia, sus tierras, sus parcelas y demás. Estos no. Entonces, te doy las tierras y tú vas a hacer tu pueblo, tú vas a hacer todo. Entonces se genera un nuevo centro. En los documentos te puedes encontrar NSP, Nuevo Centro de Población Ejidal, o NSPA, Nuevo Centro de Población Agrícola, que realmente es lo mismo, nada más cambiaba el nombre. No sé por qué. O sea, técnicamente puedo utilizar varios nombres, pero al fin y al cabo, para el argot estamos hablando de un ejido. De ejidos. Ahora, esa tierra que se dotaba, ¿de quién era? ¿Era de todos? ¿Eran propietarios? ¿Eran posesionarios? ¿Cómo funcionaba? No, la característica de los ejidos, de la propiedad social, es esa, que la propiedad es social y todo es de todos. O sea, no es que yo sea dueño de un pedacito del ejido. Los 25 se reparten en parcelas la X cantidad de hectáreas que se te dotaron. Y conforme va pasando el tiempo y pues esos 25 obviamente sus familias crecen y todo, ¿qué pasa? Porque obviamente si esto fue hace muchos años, y ahorita inclusive algunos de esos ejidos ya están más cerca de lo que queremos, incluso dentro de la ciudad. ¿Quién es el dueño realmente ahí de la tierra? Bueno, ahí tenemos que entrar en explicar cómo se conforma el ejido. Tú dices,
crecían los ejidos, había hijos y demás, ¿qué pasaba? Bueno, pues pedían ampliaciones, es lo que te comentaba, por eso se pedían las ampliaciones, porque ya no somos 25, ahora somos 70, o llega más gente, se incluye... mi compadre y... Entonces que ya no somos 70, ya somos 122, entonces se pide una segunda ampliación. Así es como se iba conformando, pues sí, los ejidos, pero imagínate, si pedían aquí y luego se ampliaban acá y luego se ampliaban acá y luego había 20 ejidos más alrededor, era... ¿Y eran diferentes o era el mismo ejido que crecía? Era el mismo ejido. Ya. Hay algunos ejidos donde se reconocen como grupos diferentes, los de la ampliación y los de la dotación. Pero en realidad es el mismo ejido y para efectos legales pues se tiene que conformar como un solo ejido, las autoridades son las mismas para todos y demás. A ver, ahora, ¿de quién es la tierra? La tierra es de todos. Hasta 1993 que llega Salinas. Y Salinas dice, a ver, esto ya es un desbarajuste, ya todo el mundo está vendiendo, los ejidos no se pueden vender, son inalienables, imprescriptibles, inembargables, indivisibles, no se pueden dividir, no se pueden vender a personas externas. ¿Por qué? Porque te las di a ti, campesino, para que tú trabajaras la tierra. Entonces no tiene caso que me digas, no, ya la voy a vender, entonces no estás trabajando la tierra. No es el fin. Pero hay que regularlo. Tenemos que regularlo. Y entonces se creó, un programa que se llamaba Procede. Eso es muy importante para los inmobiliarios porque es un concepto que tienen que tener en mente porque del Procede se crean los certificados y los títulos de propiedad que más adelante voy a explicar. Entonces llega Salinas y dice, es que los ejidos no pueden seguir así, están haciendo ventas, hay personas que... ya estaban pasando cosas que no debían de pasar y hay que regularlo. Entonces vamos a regularlo, se tiene que regular esto. Se crea el programa Procede y entonces dentro del programa Procede lo que hacían eran brigadas de ingenieros, iban y medían, tal cual como te dije en el acta de deslinde, de posesión y deslinde. Bueno, aquí iban ingenieros y medían. Hay 3 usos que se les da a la tierra. Antes era el poblado y las parcelas. Después del Procede se hacen 3 zonas. Una es el asentamiento humano, que son el pueblo, las casas, los lotes. En la otra zona es las parcelas, el área parcelada. Esta es la que tiene mayor importancia, porque del área parcelada es de donde se puede vender, de donde se puede transferir, de donde se puede dividir y hacer y deshacer. Y el área de uso común. El área de uso común es, como estaba anteriormente, un área destinada para la explotación colectiva y los beneficios iban a ser colectivos. Entonces, esta área de uso común es particularmente, como era antes, inalienable, imprescriptible y inalienable. Entonces, no se puede dividir, no se puede vender, sino que a los ejidatarios se les da un certificado de que ampara un porcentaje de esa tierra, no una superficie. Como en un condominio, que hay un porcentaje del total. Es correcto. Así, entonces esta parte sí se puede regular, sí se puede hacer todo lo que sabemos, pero es un proceso diferente y difícil. Entonces, el área parcelada es la que tiene más flexibilidad. Se distribuía a cada uno de los miembros de la ejido. Los ejidos era voluntario, quién podía o no podía apegarse a este programa. Hubo ejidos que inclusive en la actualidad todavía no están todavía no están certificados. Entonces, ¿qué pasaba? Medían las parcelas, medían los lotes y medían el área de uso común. Se generaban planos que se inscriben en el registro público de la propiedad. Ahí ya se registra. Antes de eso no estaban registrados. Sí, bueno, estaban registrados porque esa publicación en el Diario Oficial de la Federación es válida, esa resolución es válida. El Registro Agrario Nacional tiene toda la documentación desde el principio de que nacieron los ejidos. Simplemente esto ya tiene una certeza en cuanto a superficie. ¿Por qué? Porque se generan planos. Se generan planos, en general polígonos, o sea, este es el polígono del área de asentamiento humano, este es el polígono del área parcelada y este es el polígono del uso común. Pero dentro del área parcelada se generan planitos individuales, que es el que ampara tu parcela.
Entonces cada ejidatario tenía su lote y su parcela y un certificado de porcentaje de uso común. Puede ser que haya ejidos que solamente se certificaron con un polígono general. Ok, ajá. O sea, no entro en detalles, no quiero planitos, simplemente es un polígono general. ¿Por qué? Porque hay conflictos en el interior del ejido y entonces no se podía certificar. No se ponían de acuerdo ni siquiera dentro. Sí, el programa como era de buena fe, gratuito y demás, entonces no iban a dirimir conflictos, solamente se certificaban ejidos que estuvieran al 100, pues. Okay. Sabemos de quién es y no tenemos problema entre unos y otros, entre nosotros mismos. Entonces se generaban. Ahora, en el área de asentamiento humano, lo que se generan son títulos de propiedad. Una vez que el ejido se certificó, directamente se genera un título de propiedad por tu lote. Ese título de propiedad directamente se registra en el registro público de la propiedad y automáticamente sale de la propiedad social. Esta superficie ya no es de propiedad social, ya no es ejidal, ya no es todo de todos, es propiedad privada. Mi lote ya es mío y ya no me lo quitan. Todos los asentamientos humanos certificados por Procede ya tienen esa particularidad que ya no son ejidales. Y ya es otra cosa, ya no es una ese ya puedes vender, claro, el asentamiento humano. En el área parcelada se generaban certificados parcelarios, que es muy importante, otro tema muy importante, porque todos los inmobiliarios tienen esa inquietud. Tengo este documento, ¿puedo vender? ¿Puedo comprar? ¿Qué dice el papel? Dice certificado parcelario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que parte de un ejido que está certificado y que ese documento ampara que ese ejidatario es dueño de la posesión de esa tierra. De la posesión, no de la propiedad. De la posesión. Hasta este momento, cuando se certifican los ejidos, ya el ejidatario ya tiene certeza de cuál es su superficie. Ok, Anabel, tenemos que dejar ahí porque nuestro capítulo está acabando, pero justo ahorita no se desconecten, vamos a tener una segunda parte la próxima semana. 3 o 4. Lo que sea necesario para entender. Entiendo que es un tema muy extenso, pero bueno, ya vamos desmenuzando desde dónde viene, desde por qué se dotan. No se pierdan también el próximo capítulo porque ahora vamos cómo se venden, cómo revisamos los documentos. Pero bueno, te queremos agradecer. Mi nombre es Juan Pablo Garay, de Militar Inmobiliaria, y no te pierdas el siguiente episodio de Mío Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y obviamente en nuestro podcast tanto en YouTube como en Spotify. Muchísimas gracias, Anabel. Ahorita seguimos con el siguiente capítulo. Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioac.com. Los esperamos en un episodio más de Mío Podcast.